Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al noticiero 24 horas. Les informa Viviana Sarrade en ausencia de Abel Álvarez. Estas son las principales noticias que estamos siguiendo muy de cerca este martes. Minneapolis sigue en el ojo del huracán. Casi estalla un accidente diplomático cuando un agente de ICE intenta entrar sin permiso a un consulado de Ecuador. Y tenemos las imágenes de una mujer que suplicaba a los agentes mientras arrestaban a su familiar. Además, ya está en marcha la primera demanda contra el presidente Trump por ataques a embarcaciones en el Caribe. Expertos advierten que este caso podría crear un precedente histórico contra Washington. También un vehículo de la empresa Waymo se estrelló contra varios autos estacionados en una calle estrecha de Los Ángeles, que estuvo a punto de atropellar a una familia que se encontraba en el lugar. Pero continuamos con el impacto del clima extremo en Estados Unidos, donde al menos 42 personas han muerto a causa de una intensa ola de frío que afecta a decenas de estados. Todo esto mientras cientos de miles de personas siguen sin electricidad en el sur del país. La tormenta invernal ha dejado nieve y hielo a lo largo de más de 1.300 millas, desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra, con temperaturas bajo cero que alcanzan incluso el norte de Florida. Veamos el mapa. En Tennessee, Mississippi, hay más de 100.000 personas sin energía, mientras que en Luisiana al menos 80.000 continúan sin luz esta noche. Texas reporta 21.000 clientes afectados y Kentucky 17.000. Mientras tanto, en Minneapolis, manifestantes celebraron este martes la salida de Greg Bovino como comandante a cargo de la patrulla fronteriza. Esto tras su controvertida liderazgo durante los operativos migratorios en la ciudad. Bovino regresará a California junto con algunos agentes y se espera que se retire pronto. El cambio busca reducir tensiones luego de la muerte de Alex Pretty a manos de agentes federales, un hecho que generó indignación nacional y puso en riesgo a la agenda migratoria de la Casa Blanca. De hecho, el presidente Trump aseguró este martes que su gobierno buscará desescalar la tensión en Minnesota, esto en medio de las protestas por la muerte de Alex Pretty. Así que escuchemos lo que dijo el mandatario en una entrevista con Fox News este martes. We're going to de-escalate a little bit, but I will tell you, you look at the numbers, they're doing better than they've done in many years. I don't like the fact that he was carrying a gun that was fully loaded and he had 2 magazines with him, and it's pretty unusual. But nobody knows when they saw the gun, how they saw the gun, everything else. Bottom line, it was terrible. Both of them were terrible. The other was terrible too. La Casa Blanca envió a su zar fronterizo Tom Homan para reunirse con autoridades locales mientras se realizan ajustes en la agenda de los operativos migratorios. Sin embargo, la Casa Blanca todavía enfrenta una fuerte controversia. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, está bajo fuertes críticas por afirmar durante el fin de semana que agentes abatieron a Alex Pretty porque pretendía masacrar a las fuerzas federales. Varios senadores demócratas e incluso republicanos han pedido que Noem sea removida de su cargo, acusándola de manejar mal la crisis. Según el New York Times, Noem sostuvo la noche de lunes una reunión de 2 horas en la Casa Blanca con Trump para discutir el asunto. Este martes, cuando le preguntaron al mandatario si ella sería removida, esto fue lo que respondió. Well, you know, we're doing a big investigation. I want to see the investigation. I'm going to be watching over it. I want a very honorable and honest investigation. I have to see it myself. Kristi Noem going to step down? No. Demócratas advirtieron que iniciarán un proceso de juicio político contra Noem si el presidente Trump no la destituye primero. Pero, ¿quién fue el responsable del controversial mensaje difundido por Kristi Noem? Según un informe de Axios, el asesor Stephen Miller asumió el papel central de la narrativa. Miller impulsó la versión de que Pretty pretendía masacrar a los agentes al escuchar que había un arma involucrada. Según fuentes de la Casa Blanca, esta respuesta estaba basada en un informe incorrecto de la patrulla fronteriza. Sin embargo, este martes el New York Times reveló que ellos nunca reportaron que Pretty había sacado un arma. Por lo tanto, ¿podría el trabajo de Miller estar en riesgo por este error? La Casa Blanca respondió este martes diciendo lo siguiente. Stephen Miller es uno de los asesores más confiables y de mayor trayectoria del presidente Trump. El presidente aprecia mucho a Stephen. Señor, ¿por qué?
Sí, el señor te corrió. Sí, es mi primo. ¿Es tu primo? ¿Cómo se llama su primo? Segundo. ¿Segundo? ¿Y su apellido? En Minneapolis, agentes de la patrulla fronteriza fueron captados arrestando a personas que iban dentro de un vehículo. Detuvieron a un hombre y otro pasajero, mientras una mujer que parecía no hablar inglés y llevaba a un niño pequeño se angustió al ver la escena. Aunque ella y el niño no fueron detenidos, hasta el momento no hay más detalles de este arresto. ¿El señor te corrió? Ecuador presentó una nota de protesta ante Estados Unidos después de que un agente de ICE intentara ingresar sin permiso al consulado en Minneapolis. Sí, le estoy filmando. El personal impidió el acceso de la gente y activó los protocolos de emergencia, protegiendo a los ciudadanos ecuatorianos que se encontraban dentro de la sede. En videos difundidos en redes se escucha al cónsul advertir: el consulado es territorio diplomático y no puede ser ingresado sin autorización. Durante un foro comunitario en Minneapolis, un hombre irrumpió en un encuentro de la representante Ilhan Omar y la roció con una sustancia desconocida mientras ella hablaba. El atacante fue esposado y sacado del lugar mientras otros presentes le intentaban buscar atención médica. Aunque no se reportaron lesiones graves, Omar, quien estaba criticando las políticas migratorias y pidiendo la abolición de ICE, continuó el evento sin retirarse inmediatamente para ser revisado. Crece la indignación también en el sur de California. Residentes de la ciudad de Alhambra confrontaron a su consejo municipal tras un incidente en el que policías locales interceptaron a una mujer que documentaba un operativo migratorio. Activistas y abogados denuncian que esto es una posible violación a la ley santuario de California. Y Fernando Mejía nos cuenta cómo la ciudad enfrenta cuestionamientos sobre su cooperación con autoridades federales. Residentes de la ciudad de Alhambra durante la reunión del Consejo de la Ciudad reaccionaron indignados ante el reciente incidente en donde agentes de la policía de esa ciudad interceptaron a una persona que seguía de cerca a agentes federales para documentar su operativo. Puedes seguir a oficiales de las fuerzas del orden, incluyendo agentes de inmigración, porque es un derecho constitucional poder documentar en la época moderna. El incidente ocurrió el 19 de enero cuando Angie Vargas seguía a una prudente distancia a una camioneta de la patrulla fronteriza. La policía de Alhambra, a petición de los agentes federales, la interceptó. Angie durante la reunión pidió a los concejales que se haga responsable al departamento de policía por esta acción. I'm here to respectfully demand. Angie llegó acompañada de su abogado, que exigió a los concejales se haga una investigación interna del caso. Es ilegal cooperar con las agencias policíacas federales porque una ley en el estado de California prohíbe. California en el 2017 aprobó una ley que prohíbe toda cooperación del Estado con autoridades federales. El hecho de no permitir seguir y documentar viola esa ley del Estado santuario, según activistas. Que el que yo siga a un oficial de gobierno no es con la intención de interferir en el cumplimiento de sus labores, sino simple y sencillamente mantenerlos honestos. Interferir en un operativo federal está prohibido, incluso la persona podría ser arrestada y, como están las cosas, terminar con cargos de terrorismo doméstico. Ahora, seguir a alguien y documentar lo que está haciendo, según abogados y activistas, eso no está prohibido. Ahora quieren que la ciudad de Alhambra haga responsable a su propio departamento de policía por las acciones que hicieron ese día. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV.
Senadores intentan contra el reloj aprobar un presupuesto federal antes del viernes para evitar un cierre parcial del gobierno. Esto ante desacuerdos sobre el financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional. Aunque la Cámara de Representantes ya aprobó un paquete para financiar a varias agencias hasta septiembre, su futuro es incierto en el Senado. Los demócratas advierten que no respaldarán ningún paquete que mantenga los fondos actuales para ICE. Para que tenga una idea, el presupuesto para la agencia de ICE aumentó de $10,000 millones en el año 2024 hasta $30,000 millones bajo el presidente Trump. Doing in Minneapolis and other cities around the country is not border security and certainly not law and order. What ICE is doing is lawless disorder. What ICE is doing is state-sanctioned thuggery, and it must be stopped. En la nueva propuesta que está en disputa, el financiamiento para ICE se mantendría sin aumento, aunque se reduciría la capacidad de detención de inmigrantes. El presupuesto también contempla un recorte de $1,000 millones para la patrulla fronteriza y $20,000 millones para cámaras corporales para agentes migratorios. Momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque al regresar ya está en marcha la primera demanda contra el presidente Trump por ataques a embarcaciones en el Caribe. Expertos advierten que este caso podría crear un precedente histórico contra Washington. Además, Trump firma una orden para acelerar la reconstrucción tras los incendios en California, pero desata un choque directo con el gobernador Gavin Newsom. También, mientras Estados Unidos endurece su política migratoria, España da un giro histórico y anuncia la regularización de hasta 800,000 inmigrantes. El presidente Trump firmó una orden para acelerar la reconstrucción de Pacific Palisades e Ito Canyon. Tras los incendios del año pasado, la Casa Blanca asegura que el objetivo es reducir la burocracia y permitir que las familias regresen más rápido a sus hogares. Sin embargo, muchos dudan sobre la autoridad de esta medida, incluyendo el gobernador de California, Gavin Newsom, quien respondió diciendo lo siguiente: con más de 1,600 permisos de vivienda emitidos, cientos de casas en construcción y plazos de permisos al menos 2 veces más rápido que antes de los incendios, una orden ejecutiva para reconstruir el planeta Marte sería igual de útil. Ya está en marcha la primera demanda contra la administración del presidente Trump por ataques a embarcaciones en el Caribe. Familiares de pescadores de Trinidad y Tobago acusan al gobierno de Estados Unidos de homicidios y ejecuciones. Reina Luna nos cuenta cómo las familias exigen respuestas, mientras expertos advierten que este caso podría crear un precedente histórico contra Washington. La primera demanda en contra de la administración del presidente Donald Trump por los ataques a embarcaciones en el Caribe, que han cobrado la vida de por lo menos 125 personas, comenzó. Las familias de los pescadores desaparecidos Chad Joseph y Ruiz Zamora de Trinidad y Tobago desafían al gobierno norteamericano, al que acusan de haber cometido homicidios culposos y ejecuciones extrajudiciales. Me siento muy dolida, ¿sabes por qué? Donald Trump le arrebató un padre, un hermano, un tío, un sobrino a varias familias. A Donald Trump no le importa lo que está haciendo. Donald Trump don't care what he's doing. Los pescadores trabajaban en Venezuela, pero tenían a sus familias en Trinidad y Tobago. A veces tardaban meses en regresar, pero siempre lo hacían. Lo último que las familias supieron de ellos fue en octubre 14, justo cuando ocurrió el 5º ataque del gobierno norteamericano contra lo que aseguró eran embarcaciones de narcotraficantes. Nadie ha venido a decirnos nada. Lo único que hemos visto son comentarios en las redes sociales, ni rastro de la policía, ni de nadie. Abras una caja de Pandora para muchísimas acciones legales en contra del gobierno americano, no solamente bajo estas acciones que se está viendo en el Caribe y en el Pacífico, pero también podría haber otras acciones que el gobierno tomaría en otros frentes. El gobierno de Trump ha dicho al Congreso que considera que el país está en un conflicto contra grupos de narcotráfico para justificar los ataques contra las embarcaciones. El Congreso no ha aprobado estas acciones, por consiguiente no pueden ser declaradas actos de guerra.
Por lo tanto, no son más que asesinatos ordenados por individuos en los niveles más altos del gobierno y perpetrados por oficiales militares que son parte de la cadena de mando, dicen los familiares del otro pescador, Chad Joseph. Estados Unidos está pasando sobre toda la legislación internacional y está normalizando esas actitudes de guerra y de agresiones a otros países. La demanda interpuesta por los familiares de estos pescadores busca poner más atención sobre estos ataques a las lanchas y el cumplimiento del derecho internacional que, de acuerdo a los expertos, se tiene que cumplir. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. Estados Unidos registró en el año 2025 su peor crecimiento demográfico en años, esto en medio de la ofensiva migratoria del presidente Trump. La tasa de crecimiento fue de apenas 0.5%, muy por debajo de casi el % registrado en el 2024. Esto significa que la población alcanzó 342 millones de personas según la Oficina del Censo. De hecho, la población nacida en el extranjero disminuyó de 53 millones en enero del 2025 a 51.9 millones en junio. Esto es una caída de 1.4 millones. Lugares como California ya muestran el impacto, a pesar de un fuerte crecimiento en el 2024, a una pérdida neta de población. Sin embargo, el país que está tomando una medida completamente diferente a la de Estados Unidos es España. Este martes, el país europeo anunció una medida histórica para regularizar a cientos de miles de inmigrantes que viven y trabajan en el país sin autorización. Escuchemos los detalles de esta medida. Este proceso está dirigido a personas extranjeras que llevarán al menos 5 meses en España antes del 31 de diciembre del 2025. Podrán acogerse también los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado dicha solicitud antes del 31 de diciembre del 2025. Otro de los requisitos indispensables es carecer de antecedentes penales. La iniciativa podría favorecer a 800,000 personas, en su mayoría inmigrantes latinoamericanos y africanos que sostienen sectores de la economía española. Y así vamos a otra breve pausa, pero al regresar, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanza un fuerte mensaje para el presidente Trump a solo días de su reunión en la Casa Blanca. Además, un vehículo de la empresa Waymo se estrelló contra varios autos y estuvo a punto de atropellar a una familia. Este martes, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que la administración Trump está preparada para usar la fuerza si Venezuela no coopera plenamente con los intereses estadounidenses. Aunque dijo esperar que no sea necesario recurrir a la fuerza, Rubio subrayó que Washington no dudará en hacerlo si otros métodos fracasan. Daremos, por supuesto, un seguimiento puntual sobre este tema en colaboración con nuestros socios de EBTV en Miami, Florida. Mientras tanto, la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció este martes que se están desbloqueando activos venezolanos en el exterior, en lo que describió como un avance tras los recientes diálogos diplomáticos con el presidente Trump. La funcionaria explicó que los recursos irán a fondos soberanos y que habrá una aplicación donde los ciudadanos podrán ver los proyectos y el uso de esos ingresos en tiempo real. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuvo un fuerte reclamo diplomático para el gobierno de los Estados Unidos. Escuche usted. Bombardear a Caracas, la patria de Bolívar. Eso no es un acto contra Trump, contra Maduro, que se parecen igual porque creen en el petróleo como Uribe. Son iguales. Pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense. Petro exigió que devuelvan al líder venezolano Nicolás Maduro a Venezuela para que sea juzgado por tribunales de ese país y no en Estados Unidos. El pronunciamiento se produce antes de una reunión entre Petro y el presidente Trump en la Casa Blanca el próximo 3 de febrero en un intento por aliviar tensiones bilaterales.
Mientras tanto, TikTok llegó este martes a un acuerdo para resolver una demanda histórica por adicción a las redes sociales. Aunque los términos del acuerdo no fueron revelados, el caso acusa a TikTok y a otras grandes plataformas de alimentar una crisis de salud mental entre jóvenes. La demanda fue presentada por una mujer de 19 años en California, quien asegura que desarrolló adicción a estas plataformas desde temprana edad. Esto por la forma en que capturan la atención de los usuarios. Un vehículo de la empresa Waymo se estrelló contra varios autos estacionados en una calle estrecha de Los Ángeles y estuvo a punto de atropellar a una familia que se encontraba en el lugar. Testigos señalaron que el vehículo impactó el auto de una residente y el de un vecino, mientras la madre y el hermano del dueño lograron apartarse a tiempo. Waymo informó que el automóvil era conducido manualmente por un especialista y que no llevaba pasajeros, además de confirmar que no se reportaron personas heridas. Y nos despedimos con esta información. Soy Viviana Sarrade. Tengo una feliz noche. Hasta luego. Que descanse.